Estoy segura de que disfrutarán muchísimo viendo el episodio de hoy. No solo hay que escucharlo, sino también verlo, porque hablaremos de 3 técnicas de porcelana increíblemente bellas que alguna vez fueron creadas en Europa. No los haré esperar. Sirvan su bebida favorita en su recipiente de porcelana preferido y comenzamos. Les recuerdo que en el canal hay una lista de reproducción llamada Oro Blanco, donde pueden encontrar otros materiales sobre porcelana europea y rusa. Se actualiza constantemente, así que suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse los nuevos episodios. Hoy les traigo 3 historias sobre talento, genialidad, devoción al trabajo y un poco de misterio al estilo inglés. Quienes hayan estado en Tsarskoye Selo, en el Palacio de Catalina, seguramente recuerdan estos impresionantes jarrones de una belleza extraordinaria. Esta delicadísima técnica de porcelana se llama boule de neige, que en francés significa bola de nieve, en honor a la variedad de viburno que florece con exuberantes ramos a principios del verano. Los jarrones que vemos en el Salón Blanco de Gala del Palacio de Catalina son algunos de los primeros jarrones realizados en la fábrica de Meissen bajo la dirección del creador de esta técnica, Johann Kendler. Kendler inventó esta decoración para adornar un servicio que el rey polaco Augusto III regaló a su esposa María Josefina por su 20º aniversario de bodas en 1739. La decoración floral resultó ser tan maravillosa que desde entonces los artistas de la manufactura comenzaron a utilizarla en diferentes objetos. Los artículos decorados con boule de neige se encargaban con meses de antelación. Por ejemplo, se sabe que el rey de Prusia, Federico el Grande, en 1760 encargó de una vez 6 jarrones para su colección. En Rusia, el boule de neige de Meissen apareció durante el reinado de Isabel Petrovna. Por cierto, no se trataba simplemente de jarrones, sino de jarrones aromatizadores, muy populares en aquellos años entre la aristocracia europea. Se utilizaban para aromatizar los ambientes, o por ejemplo durante la cena, para eliminar el olor de la comida. El recipiente se llenaba con hierbas aromáticas secas y flores, que se encendían y luego se tapaban con la tapa. No lo vemos, pero en el cuerpo hay orificios por los que salía el humo de los inciensos. Para crear el efecto de una bola de nieve floral, los ceramistas colocan y fijan en el engobe cientos de pequeñas flores. Es un trabajo muy minucioso. Los ejemplares antiguos de jarrones de Meissen en estilo boule de neige son de nivel de piezas de museo, y los precios de tales antigüedades son incluso difíciles de imaginar. Para comparar, encontré un boule de neige moderno de Meissen. Resulta que hoy en día todavía se produce, pero de manera artesanal. Por ejemplo, este pequeño jarrón de 19 centímetros de altura, con una tirada de solo 50 ejemplares, cuesta, como pueden ver, 8.500 euros. Aquí hay algo parecido a lo que vemos en el Palacio de Catalina, pero más pequeño, 29 centímetros de altura. Se produce de forma limitada, 10 piezas al año. O esta otra opción, 58 centímetros de altura. Ya se parece más a los ejemplares que se exhiben en Tsarskoye Selo. De estas piezas se produjeron solo 50 en el año 2010. El precio también es bajo solicitud. Si tiene el deseo y los medios, puede adquirir una copia de los jarrones de Kendler del siglo XVIII. Al año se producen no más de 5 de estas piezas. El precio comienza en 23.500 euros. Otro vendedor ofrece esta versión moderna de Meissen, recreada según los moldes de 1741, también como parte de una serie limitada, solo 15 unidades lanzadas en el año 2025. Alguien se tomó la molestia de contar que aquí hay 4.000 flores. La pintó la artista contemporánea de la fábrica, Katrin Müller. Como pueden ver, incluso los jarrones modernos de Meissen son un lujo costoso. No hay problema. Existe, por ejemplo, una opción más económica. Juegos de té pintados por la artista contemporánea de Meissen, Ersten Greidler. Solo se produjeron 25 unidades. Esto es si hablamos específicamente de las piezas de Meissen como autor de la técnica decorativa. Por supuesto, ya en aquella época intentaron imitar la decoración boule de neige. La manufactura francesa de Jacob Petit lo logró de manera bastante digna. Jacob Petit pasó de ser aprendiz y ayudante a convertirse en propietario de su propia y exitosa manufactura de porcelana. Sus piezas son complejas, ricas en decoración y llenas de fantasía. No es de extrañar que se interesara por la técnica boule de neige y la reprodujo en varias ocasiones en sus jarrones, jarras y frascos de perfume. Encontré esta versión de boule de neige de Jacob Petit en uno de los marketplaces. El precio de ejemplares similares varía entre 2 y 3.000 dólares. Si hablamos de la actualidad, por supuesto, muchos ceramistas también intentan recrear este fantástico decorado, creando sus propias obras maestras originales.
Se considera que el bulle de Neige es uno de los decorados más laboriosos y el adorno aplicado más lujoso en la historia del arte de la porcelana. Aunque, adelantándome un poco, tengo otros candidatos para el liderazgo en cuanto a laboriosidad. Hablaremos de ellos más adelante, pero por ahora le toca el turno a otro tipo de porcelana de colección inigualable, Blush Ivory. Porcelana que parece estar cubierta de rubor. ¿Quién hizo sonrojar tanta belleza? Los artistas de la fábrica inglesa Royal Worcester. Como resultado de experimentos creativos en las últimas décadas del siglo XIX, surgió una porcelana de cálido tono marfil con un rubor melocotón. La novedad fue complementada con pintura floral y dorado de 22 quilates. Además, lograron prácticamente monopolizar este diseño de su autoría, protegiendo sus derechos de patente y presentando activamente demandas contra los imitadores. Por eso, en Inglaterra, el Blush Ivory solo se producía en Worcester, mientras que en el extranjero se pueden encontrar objetos similares en compañías austrohúngaras. Y todo comenzó con un pequeño deseo criminal de hacer copias de ánforas antiguas. El proceso de creación de tal decoración era bastante laborioso. La pieza pasaba por varias etapas de acabado y cocción. Lo importante para la atribución es que en la parte interior de la pieza se aplicaba un esmalte brillante color marfil, mientras que el exterior se cubría con un esmalte mate color paja. Durante la cocción, los esmaltes se aclaraban un poco y la pieza adquiría un efecto de brillo desde el interior, tras lo cual se le daba un rubor con un esmalte suave color melocotón usando un aerógrafo. Fue inventado muy oportunamente en aquellos años. En la última etapa, los maestros pulían a mano las partes doradas con una mezcla mineral especial de abrasivos finos. Como resultado, el brillo del dorado se volvía menos intenso, imitando la pátina del tiempo. Fue precisamente este estilo inconfundible el que valoró la noble clientela de aquella época, y que hasta hoy sigue siendo apreciado por los coleccionistas en formato de antigüedad. Las composiciones florales solían estar formadas principalmente por no me olvides, crisantemos y margaritas. Pero hasta el año 1900 a los artistas no se les permitía firmar sus obras, con la excepción de Edward Reeve, quien fue uno de los principales autores de muchas de las pinturas. Por eso, su firma puede encontrarse en algunas piezas. Al cambio de siglo, la porcelana sonrosada se volvió tan popular que, en el estilo Blush Ivory, Royal Worcester decoraba prácticamente todas las series posibles, tanto platos japoneses, indios y persas, como los clásicos europeos. En los marketplaces no es difícil encontrar porcelana Blush Ivory. Algunas opciones empiezan alrededor de los $100. Se valoran especialmente las formas raras y las piezas con la firma de los artistas. El Blush Ivory se produjo durante un cuarto de siglo, aproximadamente hasta 1914. Como ya mencioné, Royal Worcester luchó de todas las formas posibles contra la copia de su innovación. En la fábrica idearon especialmente un sistema de marcaje que aún hoy nos cuenta mucho. Además del sello de la fábrica, se indicaba la fecha de producción con puntos. Los números indican la forma en la que se moldearon las piezas. El número dentro del recuadro es el número de patente del diseño. También se encuentran pequeñas iniciales escritas a mano. Estas pertenecen a los doradores. Las letras ER, que a veces aparecen junto al sello, indican la autoría de Edward Raby. Y estos ejemplares son especialmente valorados por los coleccionistas, porque eso significa que Raby pintó completamente la pieza a mano. Y la tercera técnica de trabajo con porcelana de la que quiero hablarles hoy también pertenece a Royal Worcester. Porcelana calada en forma de malla. Muchos trabajaron en esta técnica, pero fue precisamente la fábrica real de Worcester la que logró alcanzar alturas insuperables en este arte, y todo gracias a una sola persona. Esta porcelana se conoce como la porcelana de George Owen. Owen empezó a trabajar en Worcester cuando aún era un adolescente, en junio de 1859, cuando tenía 13 años. Le encomendaron la tarea de recortar orificios siguiendo una plantilla. Este es un juego de té de 1858, un año antes de que el futuro maestro comenzara a trabajar en la fábrica. Y este es un juego de té realizado por Owen. Logró dominar la creación de recipientes de malla con paredes dobles. Estas piezas eran extremadamente caras debido al alto riesgo de daño durante las múltiples cocciones. La técnica original de George Owen estaba tan protegida que se sabe poco sobre cómo lograba un tallado tan delicado.
Incluso estas pocas fotografías, que fueron tomadas para publicidad, ya muestran los jarrones terminados para no mostrar innecesariamente el proceso y las herramientas que el maestro fue modernizando para sí mismo a lo largo de los años. Por ejemplo, se sabe que utilizaba varillas de corsés femeninos, engrasaba el cortador con aceite y medía la distancia para el corte con un compás. Owen trabajaba en un despacho separado y cada noche guardaba sus herramientas en una caja con cerradura. Ni siquiera a su propio hijo, que también trabajaba en la fábrica y le traía a su padre los delicados recipientes de paredes finas para tallar, le permitía observar el misterio de la creación del encaje de porcelana. Logró recrear, sin plantillas ni patrones, esta tetera perforada que había sido producida anteriormente. De estos modelos se han producido poco más de 300 unidades. Encontré uno similar, junto con una pareja de té, en una subasta. En marzo de este año, el set se vendió por $3,000. Al contemplar este delicadísimo calado, realmente impresiona la meticulosidad y el talento del maestro. En algunas piezas, George Owen trabajaba no solo durante días, sino durante meses. Y para que la pieza en bruto no se secara, la colocaban en un armario húmedo, sacándola cada mañana para que Owen pudiera continuar su trabajo. Y la mayoría de las veces, trabajaba en varias piezas al mismo tiempo. Por supuesto, como en muchos otros tipos de porcelana, los primeros objetos calados se hicieron en China. En las primeras descripciones, los ceramistas chinos llamaban a la técnica de perforar la porcelana trabajo del diablo, porque requería una gran destreza y estaba acompañada de un riesgo constante de fracaso. Pero eso era en el argot de los artesanos. Así, la porcelana calada se llamaba Lin Lan, refinada, o Lu Jiao del chino dejar pasar, por ejemplo, como esta tetera de finales del siglo XVII. Y esto, por ejemplo, ya es Europa. Una cafetera calada del siglo XVIII del fabricante italiano Ginori. Los franceses también sobresalieron en el arte de la perforación de porcelana. En Sèvres, bajo la dirección de Alexandre Brongniart, se crearon algunas de las primeras obras notables a principios del siglo XIX. Y en 1831, Sèvres invitó a trabajar al talentoso artista Hyacinthe de Regnier. Sus bocetos estaban inspirados en modelos chinos, pero logró combinar con éxito ese exotismo oriental con las tradiciones europeas. Según estos bocetos, los maestros de Sèvres realizaron varios encargos reales, incluyendo, desde 1837 hasta 1861, trabajos para la reina María Amelia, esposa del rey de Francia Luis Felipe. Por ejemplo, este realizado en un delicado color rosa en 1855. Es encantador, ¿verdad? Y esta variante la encontré en la historia de ventas de una de las casas de subastas. Este es el primero de los servicios encargados por la reina María Amelia. Ella no era ajena a la pasión por la porcelana. Su padre, Fernando IV, e incluso su abuelo, Carlos III, fueron grandes patrocinadores de la porcelana y tenían su propia fábrica en Capodimonte. Además, María Amelia estaba en buena compañía porcelanera, ya que por parte de madre, su madre, María Carolina de Austria, era hermana de María Antonieta. Hasta la fecha, se conocen varios juegos más, de los cuales este es el más antiguo. Otro, de 1840, con base rosada, se encuentra actualmente en la colección del Louvre de París. El tercer juego, de 1841, con un borde de color rojo coral, fue regalado al virrey de Egipto, Mehmet Ali, por orden de Luis Felipe y actualmente se encuentra en una colección privada. El cuarto juego, de 1842, con un acabado verde, se encuentra ahora en la colección del Instituto de Artes de Detroit. Otro juego de vajilla encargado por Luis Felipe formaba parte de la colección de Yves Saint Laurent y en 2009 fue vendido en una subasta de Christie's por $361,000. Piezas individuales de juegos incompletos a veces pueden aparecer en subastas, como este dúo de té de Luis Felipe de 1836, vendido en 2005 en Christie's por $6,600. Un trabajo increíble, ¿no les parece? Pero de Francia volvamos a Inglaterra, a George Owen. Las obras de Sèvres impresionan, pero George Owen hacía algo increíble con la porcelana. Cualquier movimiento en falso, y había que empezar el trabajo desde cero. Por cierto, son precisamente las piezas defectuosas las que hoy ayudan a descifrar la técnica de Owen. Y este jarrón con el faisán dorado es el resultado del trabajo de Owen en colaboración con el artista dorador Edward Salter. Por supuesto, lo que vemos aquí son piezas de museo. La paciencia infinita y la maestría llevaron a la perfección una decoración que ya existía anteriormente. George Owen trabajó en la fábrica la mayor parte de su vida, creando miles de encajes de porcelana finísimos.
Me encanta hacer este tipo de episodios. Para mí siempre es una poderosa fuente de energía que me llena y me maravilla. Espero sus impresiones en los comentarios. Les recuerdo que en la lista de reproducción Oro Blanco siempre encontrarán otros episodios sobre porcelana. Suscríbanse y hasta la próxima.